nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, vengan, amén, hermanos, y tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria a Dios. Y así sentaditos para que no se cansen. Con toda la reverencia vamos a leer la Escritura. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol San Pedro. Gloria a Dios. Esta tarde sí, creo que estamos terminando el capítulo 1. Aleluya. Así que vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Corra. Aleluya. Paciencia. El presuroso pecado. Aleluya. Aleluya. Y cuando usted tenga segunda de Pedro, capítulo 1, estamos ahora leyendo, vamos a leer a partir del verso 16, aunque ya el verso 16 lo cubrimos la semana pasada. Pero vamos a leerlo para ubicarnos. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. O sea que no lo tiene. Amén. Sí, Señor. Amén. Leemos, hermanos, con toda reverencia la palabra del Señor. La Escritura dice de la manera siguiente, verso 16, segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aleluya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como decía, estamos estudiando esta segunda carta de Pedro. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca del conocimiento que dijimos es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Sí, recuerdan, ¿verdad? Y dentro de ese contexto, hermanos, hablamos por lo menos de 3 maneras en las cuales nosotros podemos llegar a conocer las cosas. La primera dijimos que, o sea, la primera manera, el primer método por el cual podemos llegar a conocer las cosas, dijimos que era, exacto, la percepción sensorial. Bien contestado. O sea, a través de los sentidos. Amén. Aleluya. ¿Están o no están? Vuelvan, por favor, vuelvan. Sí. Que el bulto está aquí para la mesa. Aleluya. Entonces, la primera manera es a través de los sentidos. Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Sí, decíamos que, si usted recuerda, decíamos que hay cosas que las podemos conocer porque las vemos. ¿Sí? Es decir, aplicando el sentido de la vista. Otras porque las oímos, el sentido del oído. Otras porque las palpamos, el sentido del tacto. Otras porque las olemos, el sentido del olfato. Otras porque por medio del sentido del gusto podemos conocer sabores. ¿Sí? ¿Está conmigo todavía? Okay. Entonces, esa es la primera manera, dijimos que era por medio de la percepción sensorial. Luego, la segunda manera en que podemos llegar a conocer algo, dijimos que era por medio de, la intuición. Sí, esa es la segunda manera, por medio de la intuición. Decíamos esa corazonada a veces. Y pusimos ejemplos al respecto que no los voy a mencionar porque para no perder tiempo en eso, porque ya lo explicamos. Solo estoy tratando de refrescar la memoria para que nos ubiquemos en el contexto de lo que estamos aprendiendo. Entonces la segunda manera es
por intuición, y la tercera dijimos que es por medio de... En una semana se les perdió todo a ustedes. Por medio de la revelación. Esa es la tercera manera, por medio de la revelación. Es decir, todo lo que sabemos acerca de nuestro Señor Jesucristo es porque Dios nos lo ha revelado. Amén. Que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos acerca de la vida espiritual, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la salvación, es porque Dios nos lo ha revelado. Entonces nosotros, iglesia, por revelación de Dios sabemos primero, sabemos que Jesucristo existió, amén. Que verdaderamente el Señor Jesucristo existió, que vivió en esta tierra. Hermanos, la historia misma está partida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nosotros creemos que Él vino una vez para purificar nuestros pecados. Amén. También la segunda cosa es que nosotros creemos que Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios y que Él pronto regresará. Sí, de eso es lo que Pedro habló la semana pasada en el verso 16. Él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Enfatizando en la parte final del verso, Pedro dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. A primera vista, hermanos, esta última frase para algunas personas parece un tanto desconcertante, porque alguien puede preguntar, bueno, pero Pedro está diciendo que lo vio, pero ¿cuándo vio Simón Pedro el poder y la venida de Jesucristo? Si todavía no ha venido. Porque puede plantearse así. Bueno, Pedro mismo nos aclara que se estaba refiriendo a aquella escena de la transfiguración de Cristo. Recuerden ustedes, Mateo capítulo 17, o Marcos y Lucas capítulo 9, donde se narra ese evento cuando el Señor Jesús se transfigura. Dice la Biblia que el Señor tomó o llevó a Pedro, a Juan y a ¿quién más? Exacto, a Jacobo, lo llevó al monte de la transfiguración. Y allí ellos vieron su gloria. Allí ellos vieron al Señor en el esplendor de su gloria. Dice Mateo capítulo 17 en el verso 2 que el rostro del Señor resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso fue lo que ellos vieron. Entonces Pedro aquí, cuando él habla de esa experiencia, él dice en el verso 17 o los versos 17 y 18: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. Esta es la voz que ellos escucharon. Aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice el verso 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Pedro está diciendo: nosotros somos testigos de haber escuchado esa voz cuando estábamos con Él, dice, en el Monte Santo. Entonces la transfiguración de Jesucristo, hermano, fue como una muestra del reino de Dios. En aquella ocasión, hermanos, la Biblia dice que se aparecieron ahí con Jesús. Allí estaba Elías y estaba Moisés, si ustedes recuerdan. Moisés, el representante de la ley, ¿sí?, de la ley en el Antiguo Testamento, y Elías, el representante de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué hablaban ustedes? ¿Alguien sabe de qué hablaban? Y estaban hablando, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que ellos estaban hablando sobre la muerte de Jesucristo. Lo que a él esperaba, su muerte, de su partida, de su éxodo, podríamos decir, de su paso, hermano, por la escena de este mundo, para ir a la presencia del Padre. De ese tema habían escrito ellos allá en el Antiguo Testamento, y de eso estaban hablando allí en la transfiguración. Y en aquella ocasión estaban presentes estos tres discípulos observando eso. Ellos vieron, hermanos, ese momento glorioso del Señor.
Es decir, que los discípulos, estos 3 discípulos en ese momento, ellos representaban a todos los creyentes vivos. Ya dije, Moisés representaba la ley, hermanos, y Elías representaba a los profetas, a los creyentes muertos del Antiguo Testamento, porque la iglesia todavía no existía en ese momento, ¿sí? Pero los 3 discípulos que estaban allí, ellos se encontraban, hermano, y ellos iban a constituir el principio de aquel cuerpo de creyentes, hermano, que ahora conocemos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos serían los apóstoles, así que la transfiguración de Cristo nos presentó una imagen, un reflejo del reino de Dios. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto, hermanos, el fundamento, o hemos visto que el fundamento de nuestra fe es que Jesús es Dios. Nosotros creemos, amén, que Jesús es Dios. Lo hemos estudiado doctrinalmente, hemos hablado de la deidad de Cristo y nosotros confesamos que Jesús es Dios, que Él vino a este mundo para salvarnos y creemos, hermano, que un día, pronto, el Señor volverá. Sí. Si ustedes han leído lo que Pablo dijo a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos estas cosas? Ahora sí. Sí, primero, hermanos, a la luz de lo que hemos visto, o sea, hablando de cómo sabemos estas cosas, a la luz de lo que hemos visto, primero lo sabemos por el testimonio de los apóstoles. Amén. Sí, porque Pedro aquí, en esta segunda carta, él nos está dando testimonio. Pedro dice que nos ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Que nos han dado a conocer, hermanos, el poder, y ya hablamos del poder de Cristo, hermanos, y nos ha dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Juan, si ustedes recuerdan, hablábamos de que Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 1, él dice lo que existía. Vamos a esperar que termine esa palabra. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han palpado acerca del verbo de vida. Eso es lo que hablamos, eso es lo que enseñamos. Entonces cuando usted está dando testimonio de Cristo, porque usted yo sé que da testimonio de Cristo, y entonces alguien les cuestiona a ustedes, ¿se acuerdan la pregunta que hacíamos? ¿Y cómo es que lo sabes? Cuando alguien viene y nos cuestiona a nosotros, bueno, ¿y cómo es que sabes estas cosas? La respuesta podría ser sencilla. Bueno, Pedro me lo dijo, Juan me lo dijo. Y si alguien les pregunta, bueno, ¿y a Pedro y a Juan quién se lo dijo? Dice Pedro en el verso 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, que lo que Pedro está diciendo es algo que él vio con sus propios ojos. Amén. Es lo mismo Juan. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, eso hablamos. Ellos fueron testigos oculares de esto y ellos nos han transmitido ese conocimiento a nosotros. Entonces, nosotros sabemos estas cosas porque ellos nos están contando primeramente, según. Y una razón más para creerle a los apóstoles es que, oiga esto que voy a decir, yo le dije hace tiempo, una razón más para creerle a los apóstoles es que cualquier persona puede vivir por una mentira o puede vivir con una mentira. Por razones de conveniencia, lo que sea, cualquiera puede vivir con una mentira. O sea, mira, vos decís que sí, que es cierto. Aleluya.
ahí te voy a dar tanto. Está bien, dice, no hay problema. Cualquiera puede vivir así, sosteniendo una mentira, pero nadie estará dispuesto a morir por una mentira. ¿O usted estaría dispuesto a dar su vida por una mentira? Exacto, nadie está dispuesto a morir por una mentira, no. Al ver la cosa seria, no, a mí me dijeron que dijera así, pero la verdad es que no es así. Pues sí. No, yo dije que sí porque me dijeron que dijera, pero no. O sea, ¿sí me entienden? O sea, lo que quiero decir es, si Cristo no fue lo que dice, hermanos, este libro sagrado, ninguno de estos hombres que anduvieron con Él hubieran dado su vida. Ese es el punto. Ninguno de estos hombres que anduvieron con Él hubieran dado su vida por Él, por lo que habían creído, ninguno. Si no fuera cierto, ellos no hubieran estado dispuestos, hermano, a llegar al martirio. Sí, no. Pero estos hombres estaban seguros porque lo habían visto con sus propios ojos. Y eso, hermano, lo llevó aún, aunque cuando llegaron, hermanos, al martirio mismo, ellos no se retractaron. Y aunque a la gente de aquel tiempo le decían, niega a Cristo, retráctate de lo que has dicho. Le dijeron a Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, niega a Cristo y vas a vivir. Y él dijo, no, 80 y tantos años he servido a mi Señor, nunca me ha hecho mal, ¿cómo podía yo blasfemar el nombre de mi Dios? Y no lo negó. Entonces estos hombres llegaron hasta ese punto, llegaron a dar sus vidas porque ellos estaban seguros. Seguros. Nunca negaron al Señor. Y eso puede ser para nosotros, hermano, ¿qué? Motivo de ¿qué podríamos decir? Lo que nos impulsa, lo que nos anima, lo que nos alienta, lo que nos motiva a seguir adelante, es saber que esto es cierto. ¿Sí? Nunca negaron al Señor. Esto debería de motivarnos a nosotros cada día, hermano, para seguir adelante, siguiendo a Jesucristo, perseverando, hermanos, en la obra del Señor y siendo fieles al Señor. Porque de hecho el Señor lo que demanda es fidelidad. No se lo pierdan mañana, que de eso vamos a estar hablando. El Señor demanda fidelidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede o qué sucedió después que Judas se quitó la vida? No le hicieron novenario. ¿Qué pasó después que Judas murió? ¿Alguien sabe? Lo que sucedió, hermanos, es que los discípulos decidieron buscar a alguien que lo reemplazara. Había quedado 11. Y entonces ellos se reunieron, hermanos, para discutir, para buscar un sucesor para Judas. Había que reemplazarlo. Y si ustedes han leído el capítulo 1 del libro de los Hechos, se van a dar cuenta, o se habrán dado cuenta, que los requisitos o algunos de los requisitos para esa posición, uno de ellos era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Para poder ser apóstol, había que ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Vean Hechos capítulo 1, porque la palabra de Dios enseña claramente, en muchos pasajes, cuáles son los requisitos que una persona debe tener para cumplir, para tener ese oficio de pastor, no, de apóstol. Para ser apóstol. Entonces ya dije que lo primero que encontramos es que tenía que haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Dice Hechos capítulo 1, verso 21. Es necesario pues que de estos hombres, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí lo encontró? Amén. Ese era el requisito. Y el verso 23 dice, y señalaron a 2,
a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Usted conoce la historia. En Hechos capítulo 10, ahí rapidito, verso 39, esto es rapidito para que veamos qué se necesitaba para poder ser un apóstol. Dice Hechos 10:39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino ¿a quiénes? A los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Es decir, que estos habían visto al Señor, habían estado con Él, habían convivido con Él, lo vieron, hermanos, morir, pero lo vieron resucitar. Aleluya. Y ese era un requisito. Pablo lo dice, 1 Corintios en el capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Pablo está aquí defendiendo su apostolado. Y él dice, ¿no soy apóstol? Pues esa es una pregunta. No soy libre, pero vea lo que dice. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo no anduvo con el Señor Jesús. Pablo no estuvo con él, con los discípulos, pero Pablo lo vio después que Cristo había resucitado. ¿Ustedes recuerdan cuando él iba camino a Damasco, que se le apareció el Señor? Por eso él dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Entonces era un requisito haber visto al Señor. Hechos capítulo 2, verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, para poder comprobar su apostolado, hermanos, también era necesario que el apóstol, hermano, lo hiciera a través de señales y milagros. No tengo tiempo para mencionarlos todos, pero ustedes los pueden encontrar en Mateo capítulo 10, en Hechos capítulo 1, 5 y 8, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, Corintios capítulo 12, 2 Corintios 12, Hebreos capítulo 2. Ahí va a encontrar usted las señales que estos hombres hacían, los milagros. Pero también otro requisito era haber sido escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 6, en Hechos capítulo 1, hermanos, en Hechos capítulo 10, en Gálatas capítulo 1, encontramos eso. Había que haber sido escogido personalmente por el Señor. Obviamente, hermano, el primer requisito no puede ser cumplido por nadie en este tiempo. Sí. Porque el apóstol Pablo enseña que él fue el último en ver a Cristo resucitado. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 8. Allí Pablo dice que él, y el último, dice Pablo, y el último de todos. Cuando él dice el último es que no hay otro. Y el último de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Entonces, si él es el último, ¿qué hay después del último? Yo creo que esto debería ser más que suficiente para que las personas que creen en los apóstoles de hoy, porque hoy hay una apostolitis terrible, pero ¿qué sucede? La ignorancia de las escrituras. Suficientes motivos para dejar de creer en ellos. Lamentablemente parece que muchas de esas personas son más son más influenciables por lo que dicen estos individuos que por lo que dice la palabra de Dios. O sea, vuelvo a lo mismo, la ignorancia a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a muchas personas les parece, es más, les parece que los apóstoles modernos cumplen, hermanos, con el segundo requisito, porque hay algunos que dicen que hacen señales, que hacen milagros. ¿Sí? Hay esos apóstoles que andan haciendo magia y la gente dice que son milagros. Ahora, aunque esos milagros fueran ciertos, hermano, ese requisito no es suficiente.
porque hay otros dos todavía. Y recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, porque muchos llegarán, dice que muchos llegarán y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre van a hacer milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Yo nunca los conocí, yo nunca los maté a eso. Bien, ese fue un paréntesis abierto. Sigamos. Porque el punto que estamos tocando todavía es que ¿cómo es que a nosotros nos llegó esta verdad? Pedro dice que no fue por medio de fábulas, no fue por medio de cuentos, sino que ellos fueron testigos oculares. Ellos estaban con él cuando él se transfiguró, ellos estaban con él cuando Jesús tiene esa reunión con Moisés, con Elías, hermano, y este es el testimonio de los que le vieron. Este es el testimonio de los que escucharon la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso dice Mateo capítulo 17. A él oíd. Entonces tenemos nosotros, oiga, tenemos el testimonio de los que estuvieron con él. Esto es creíble. Pero también dice Pedro que tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, verso 19. Estoy en 2 de Pedro capítulo 1. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, así como están ustedes. Eso dice la Biblia. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, primero hay que entender esto, dice Pedro. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Hermano, esto es importante entender, porque Pedro aquí está presentando una apología, es decir, una defensa de las Escrituras. Eso es lo que Pedro está haciendo. Pedro está resaltando y está demostrando la fidelidad de las Escrituras. Y donde él, hermano, Pedro nos manda a aferrarnos a la palabra y nos manda a hacer de la palabra de Dios una prioridad en nuestra vida cristiana. De hecho, ese es nuestro canto aquí en este lugar siempre, ¿no? Siempre estamos hablando de eso, de que usted tiene que hacer de la palabra de Dios una prioridad en su vida. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Ese es el objetivo, hacer la palabra de Dios una prioridad en nuestra vida. Amén. Ya lo hemos dicho nosotros en este lugar. Entonces Pedro, en este momento en el que él escribe la carta, Pedro está ya consciente de que su muerte se acerca. Es inminente. Pero Pedro, hermanos, tiene una preocupación. Pedro, hermanos, él quiere asegurarse que cuando él ya no esté, la iglesia siga aferrada a la palabra de Dios que fue dejada por medio de los apóstoles y los profetas. Ese era el deseo de Pablo, de Pedro. Así que lo que hace en estos dos versículos es darnos razones de peso por las que la palabra de Dios, la Biblia, debe de tener, hermanos, oiga, la preeminencia en la iglesia y en nuestras vidas personales. Sí. Yo no entiendo cómo hay lugares donde son iglesias, pero no le dan la importancia, la preeminencia. Hablan de otras cosas, hablan de política, hablan de deportes. No, es la palabra de Dios. Esto es lo que Pedro nos está diciendo aquí, es eso. Y nos da las razones de peso, ya dije, para que la palabra de Dios, hermano, ocupe el primer lugar, tanto en la iglesia como en nuestra vida. Sí. ¿De qué nos serviría a nosotros venir, reunirnos en este lugar y no estudiar la palabra de Dios? Sería útil. No, tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios. Y Pedro nos da aquí dos argumentos sólidos para defender, hermanos, la confianza
confiabilidad y la fidelidad de las Escrituras sobre cualquier otra fuente de verdad. Porque la Biblia, hermanos, es el relato fiel de testigos oculares. Amén. Y la Biblia es, por otro lado, la palabra profética inspirada por Dios. Sí, esto es importante de entender, porque cuando Pedro dice en el verso 20 que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, está hablando el apóstol, para que no se confundan, Pedro está hablando aquí de la profecía antiguo testamentaria. De eso está hablando. Cuando él dice que ninguna profecía es de interpretación privada, él se está refiriendo a la profecía del Antiguo Testamento. Sí. A las profecías que están en las Escrituras, a lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron y que nosotros ahora, hermano, lo tenemos en esta sección que conocemos como Antiguo Testamento. Amén. Entonces nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque son las profecías del Antiguo Testamento, aquellas que anunciaban la venida del Mesías, hermano, lo cual se cumplió. Todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. ¿Cómo no va a ser una palabra segura? Si todo lo que fue dicho, hermano, 1000 años atrás, 700 años atrás, todo eso se cumplió al pie de la letra. Por eso Pedro dice que es segura, porque se cumplió así como fue anunciada. Veamos, por ejemplo, para ilustrar, veamos un par de ellas. Por ejemplo, se predijo que Jesús, el Mesías, nacería en Belén. Amén. En Miqueas, profeta Miqueas, créanme, está en la Biblia. Miqueas en el capítulo 5, verso 2, o sea, sería Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 lo tiene. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Eso lo dijo el profeta Miqueas cientos de años atrás. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Mateo capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Cientos de años atrás, Miqueas lo dijo. ¿Cuándo se cumple? Mateo capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes. Allí estamos viendo el cumplimiento exacto de aquella profecía. También los profetas dijeron que el Cristo nacería de una virgen. Isaías, en el capítulo 7, ese es más fácil de encontrar. Amén, aleluya. El capítulo 7 del profeta Isaías, en el verso 14, esta es la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuándo se cumple la profecía? Mateo capítulo 1, cientos de años atrás, Isaías dijo que el Cristo nacería de una virgen. Mateo capítulo 1, verso 18, vemos el cumplimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y ahí no hay para dónde, así fue. ¿Cómo fue? Estando desposada, o sea, comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se cumplió al pie de la letra. La profecía en el Antiguo Testamento decía que el Señor sería traicionado
por uno de los suyos. Salmo 41. Esto ya ustedes lo conocen de memoria. No se han perdido las doctrinas y ahí lo hemos explicado. Pero nomás para recordarles. La Biblia en el Antiguo Testamento, el salmista dijo que el Señor sería traicionado por uno de los suyos. Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Cuándo vemos el cumplimiento de esta profecía? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Una más. En el Antiguo Testamento la profecía dijo que el Señor sería vendido por 30 piezas de plata. Eso lo dijo el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 11. Ese no creo que tenga problema para encontrarlo porque es vecino de Malaquías. Zacarías capítulo 11, aquí la profecía. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Dónde vemos el cumplimiento de esa palabra? Mateo capítulo 26, versos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice la Biblia, buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, como vemos, hermanos, lo que Pedro dice, que esta palabra profética es la más segura. Y dice que no es de interpretación privada. Es segura porque, hermanos, estamos viendo que lo que en ella está escrito se cumple al pie de la letra. Y toda la escritura es así. Si Dios dice que le va a bendecir, Dios le va a bendecir. Sí. Si Dios dice que al que toma por hijo lo azota, aguántese. Dios tiene fiel cumplimiento. Y dice que, Pedro dice que no es de interpretación privada. A mí me gusta eso porque esto no tiene nada que ver con la iluminación que algunos dicen tener hoy en día. ¿Sí? Hermanos, la Biblia, por el hecho de ser la palabra inspirada de Dios, es la mayor fuente de verdad que puede tener el hombre. ¿Sí? Aún más allá de su propia experiencia. Y eso es importante, porque si mucha gente, mire, si mucha gente en el desarrollo de la historia de la iglesia, si mucha gente hubiera atendido a estas palabras de Pedro, no habría en el día de hoy tantas sectas como hay. ¿Sí? Porque muchas sectas se fundaron por supuestas experiencias sobrenaturales que recibieron algunos hombres y que eran contrarias a las Escrituras. Por ejemplo, no sé si usted conoce la historia de ¿cómo se llama este hombre? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, así se llama, Siddhartha Gautama. Buda, pues. Y la historia cuenta que Buda, Siddhartha Gautama, se fue a sentar debajo de un árbol, el Bodh Gaya, y ahí se puso a meditar. Y según cuenta la historia, él juró que no se iba a mover de allí hasta que hubiese encontrado la iluminación. Y según la creencia de los budistas, Buda encontró la iluminación que buscaba y entonces lo elevaron a la categoría de divinidad. Y ya creen en él. Y creen en la reencarnación, porque eso es parte de las enseñanzas de Buda. Creen que un día van a morir, pero que dependiendo de cómo se portaron en esta vida, se van a resucitar. Alguien dijo, yo voy a hacer una gallina, no sé. Pero creen en la reencarnación.
profecía de la Biblia no fue cosa que los hombres se hayan inventado. Mi Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto no es invento de los hombres. No es que la Biblia la escribieron hombres. No, mi Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No, esto no es como las nuevas revelaciones que algunos hombres tienen el día de hoy. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de eso cuando estudiemos el capítulo 2, donde el apóstol nos va a hablar de lleno de los falsos profetas. Entonces, si ninguna profecía es de interpretación personal, de interpretación privada, la pregunta es, entonces, ¿por qué es segura? Y la respuesta es sencilla: segura porque estos hombres que escribieron, ellos lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que ellos hablaron de parte de Dios. Y eso es lo que Pedro dice en el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que ellos quisieron, no. Fue Dios el que operó en ellos. El Espíritu Santo de Dios obrando en ellos, inspirándolos para que ellos escribieran estas cosas. Y dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Hermanos, ese fue el problema en la Iglesia Católica Romana. Sí. Ellos usaron esto para decir que la interpretación de la Biblia le pertenecía al clero de la Iglesia Católica Romana. Se adueñaron y no permitían que nadie leyera la Escritura, ni tampoco la tradujeron al lenguaje del pueblo. No sé si alguien recuerda que hace 40 años atrás, 50 años atrás, las misas eran en latín. Ustedes también no habían nacido, pero eran en latín. Y la gente que iba a andar entendiendo de latín. Conocemos el latón, pero el latín no. ¿Sí? Eran en un lenguaje que la gente no conocía. Porque ellos dijeron, es que la interpretación es nuestra. Se adueñaron. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo aquí es que, hermano, lo que Pedro está diciendo no es que debe limitarse el estudio y buscar el entender la Biblia a un grupo determinado y específico de personas. Lo que Pedro está diciendo es que la Biblia solo es fiel y segura cuando yo no la uso para decir lo que yo quiero decir con ella, sino cuando yo me acerco a las Escrituras buscando discernir la enseñanza y la intención del autor. Y no estoy hablando del autor humano, sino del autor divino, que es el Espíritu Santo de Dios. Sí, porque Él es el verdadero autor de la Biblia. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, no me digan amén, así es. Entonces los hombres que la escribieron, lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo y no escribieron por su propia cuenta. No, es que estos hermanos se me están yendo de lado. Ahorita van a ver lo que les puedo decir en esta carta. Ahorita no fue así. Hoy en día sí pasa, ¿no? Pero ellos no. Fue el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? el que los inspiró para escribir. No escribieron de su propia cuenta. No fue asunto de interpretación personal. A eso se refiere Pedro en el verso 20. Y también Pablo lo dice, si ustedes han leído 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, ¿qué dice? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nosotros aquí, cuando estudiamos la doctrina de la Biblia, específicamente cuando estudiamos la inspiración de las Escrituras, hemos visto a la luz de la palabra de Dios
que los 6.000 años de historia del hombre en la tierra confirman el cumplimiento ininterrumpido de las enseñanzas, de las advertencias, de las amonestaciones y sentencias que aparecen en las páginas de este santo libro. Sí. Lo cual nos lleva a una conclusión. ¿Cuál? La conclusión a la que quiero llegar, hermanos, es que nosotros podemos descansar plenamente y confiadamente en la veracidad y el cumplimiento de todas las promesas que aparecen aquí. Sí. Dios lo dijo, Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir en su vida. Sí. Podemos descansar tranquilamente sabiendo que lo que Dios ha dicho de nosotros, Él dice que los pensamientos de Él para con nosotros son pensamientos de bien. Sí. Gloria a Dios. Él ha dicho que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Gloria a Dios. Y ahí hay pruebas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, hambre, frío, desnudez. Antes dice todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí, en esas promesas, nosotros podemos descansar confiadamente, sí, en que todas esas palabras se van a cumplir, porque Dios no puede mentir, ni puede faltar al cumplimiento de su palabra. ¿Puede decir usted amén a eso? Yo sé que a muchos les parece monótono. Es más, hay gente que le parece aburrido. ¿No vinieron ahora por eso? Les aburre eso de que tres veces por semana en la iglesia. Como que uno no tiene otra cosa que hacer. ¿Verdad? Imaginen, lo quieren ir los miércoles y lo quieren los domingos, y la mujer hasta el día lunes. Y todavía quieren que los viernes vayan a la casa. No, hombre, si no tiene otra cosa que hacer. Así. A otros se les hace aburrido estudiar la Biblia como nosotros lo hacemos. Sistemáticamente, verso a verso, agarrar un libro de principio a fin. A mucha gente le parece aburrido eso. Ay, dice, yo no sé estar metido en un solo libro tanto tiempo. ¿Por qué? Porque son personas que les gusta que les hablen lo bonito, que les hablen lo que a ellos les gusta, temas inventados de los hombres para beneficio personal o para el beneficio de la audiencia, lo que les gusta nada más. Para que estén tranquilos ahí sin ser exhortados, sin ser amonestados por la palabra de Dios. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero esta palabra, hermano, es una palabra que le dice al pecador que se arrepienta, porque si no, va a perecer en el infierno. Eso es lo que la Biblia dice y hay que decirlo. Pero también esta Biblia nos dice que Dios en su grande amor y en su misericordia, Dios le proveyó al hombre de un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Así que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nos estamos exponiendo a eso, a la palabra de Dios. O como dice Pablo, esta palabra tiene poder. Hechos capítulo 20. Lean. Hechos 20:32. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, esta palabra tiene poder para sobreedificarnos y, esto me gusta, darnos herencia entre los santificados. Quiera Dios, pues, que cada día, hermanos, nosotros nos interesemos más en conocer esta bendita palabra, para vivirla, para practicarla, ya que ella, la palabra de Dios, contiene luz
para guiarnos. Amén. Amén. Sí, contiene alimento para sustentarnos, contiene aliento para consolarnos. Alguien dijo que la palabra de Dios es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del navegante, es la espada del soldado. Y yo digo que es el manual de vida del cristiano. Gloria a Dios. Sí. Un libro que nos habla del cielo, pero que también nos muestra las puertas del infierno. Jesucristo es el tema central de la Biblia, de principio a fin. Y nuestro bienestar, su propósito. El propósito de Dios. Y la gloria de Dios es su finalidad. Por lo tanto, nosotros debemos de creerla para ser salvos, leerla y meditarla y practicarla para ser santos. Amén. Sí, es que queremos agradar a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo espero que usted se interese cada día en la palabra de Dios. Que cada día usted tome un tiempo para meditarla. Son palabras de vida. Amén. Sí, son palabras de vida lo que encontramos aquí. Cristo nos da aquí palabras de vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído un himno. Ese es un himno que se llama Bellas Palabras de Vida. ¿Sí? Un himno precioso. Mire, ese himno data del siglo XVIII. Philip Paul Bliss lo compuso ya en el siglo XVIII, años 1800 y tanto. Y es un himno precioso que habla de estas palabras de vida. Y lo vamos a cantar. Y como usted no se lo sabe, yo le voy a pedir que cante usted nada más el coro. Amén. Amén. ¿Se lo quiere aprender? Lo que usted va a decir, yo quiero cantar ese himno para terminar. Pero yo quiero que usted me ayude con el coro. Y el coro dice: qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Se le quedó? Vamos a ver si es cierto. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, vamos, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, vamos. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. ¿Ya se aprendieron